Miranda Spencer recorrió el delicado encaje de su vestido de novia con dedos temblorosos. La finca Spencer resplandecía bajo el sol de la tarde, setos podados, enrejados con arcos de rosas y un lago centelleante al fondo. Amigos y familiares se reunieron en sillas plegables blancas, entre el susurro de las copas de champán y las risas que flotaban como música. Su nuevo esposo, Evan Conway, la recibió en el altar. Su cálida sonrisa y su mirada firme prometían una vida de devoción. Mientras intercambiaban votos bajo el olmo Spencer, un árbol antiguo que, según se decía, bendecía toda unión, Miranda se sintió invencible. Pero al girarse para aceptar las felicitaciones, su nueva cuñada, Lydia Conway, estaba de pie al final de la multitud, pálida, admirada, con una sonrisa demasiado comedida. Miranda notó que la mirada de Lydia pasaba del rostro de Evan al de Miranda, un destello de algo más frío que el afecto familiar. Momentos después, mientras tocaba el cuarteto de cuerda, Grace Holloway, la mejor amiga de Miranda, le puso una nota en la mano. Cuidado con Lydia. La oí con el abuelo anoche. Busca algo más que la lealtad de primos. A Miranda se le encogió el corazón. La rama Conway de la fortuna Spencer era enorme. El testamento, leído apenas unos días antes, le había otorgado a Evan un fideicomiso conjunto, pero insinuaba un legado final al primer heredero varón, y el esposo de Lydia, Tristan, hermano de Evan, aún no tenía hijos. Si Evan no tenía hijos, la herencia podría revertir, potencialmente a Lydia, si maniobraba con prudencia. Al ponerse el sol, tiñendo el lago de un naranja sangre, Miranda se dio cuenta de que su cuento de hadas se había abierto paso por el filo de la navaja. La sonrisa de una cuñada podía ocultar un complot para desviar hasta el último centavo del legado de su nuevo esposo. A medida que sigas el peligroso camino de Miranda. Lazos y tensiones familiares. La legendaria dinastía Spencer, la entrada calculada de Lydia y la Guerra Fría que comenzó con sonrisas educadas. La herencia en juego, las cláusulas ocultas del testamento, las noches de insomnio de Miranda estudiando jerga legal y los riesgos que convirtieron a los parientes de sangre en rivales. Sabotaje sutil. Cómo Lydia alteró las reliquias familiares, sembró la duda con comentarios casuales y usó su encanto para quebrantar la confianza de Miranda. Recopilación de información. La alianza de Miranda con Grace, especialista en derecho sucesorio, las vigilancias en el cobertizo para botes y las grabaciones secretas que aumentan la tensión. La reunión familiar. Un fin de semana junto al lago donde el vino derramado, las confesiones susurradas y un relicario roto casi exponen la conspiración. Confrontación y engaño. La trampa de Miranda en la cena formal, la teatral contraacusación de Lydia y las consecuencias entre los invitados atónitos. La verdad revelada, un diario oculto, la confesión entre lágrimas de Lydia y el descubrimiento del verdadero cerebro detrás del plan Conway. Consecuencias y perdón. La lectura final del testamento de los Spencer, la magnánima decisión de Evan y el frágil puente que se extiende entre las cuñadas. Rincón de consejos de expertos. La guía de un consejero familiar sobre límites saludables para los suegros y los consejos de un abogado de sucesiones para proteger los derechos de herencia. Suspenso. El amor, la última artimaña. A continuación, un retrato centenario oculto en la Galería Spencer esconde un romance prohibido y una traición que volverá a arrastrar a Miranda a la intriga. ¿Podrá Miranda desenmascarar a un asesino de parentesco antes de que su nuevo matrimonio fracase? ¿O la desconfianza corroerá los mismos lazos que ha jurado mantener? Dale al play para adentrarte en un mundo donde la lealtad y el engaño se entrelazan como la hiedra en muros antiguos. La finca Spencer había sido durante mucho tiempo la joya del condado de Albany. Su mansión cubierta de hiedra construida por William Spencer en 1820, sus jardines diseñados por su amada esposa, Eleanor, y un legado transmitido de generación en generación. De niña, Miranda creció asistiendo a picnics de verano bajo el olmo, con primos corriendo entre setos de lilas y susurrando historias de fantasmas al anochecer. La llegada a Conway Branch,
Cuando su cuñada Lydia Conway llegó por primera vez, alta, elegante, con el cabello castaño rojizo recogido en un elegante moño, Miranda sintió un sutil cambio. Lydia, la viuda de Peter, el difunto primo de Evan, se había mudado de Boston con el pretexto de la solidaridad familiar tras el prematuro fallecimiento de Peter. En la cena de ensayo en el gran comedor de la finca, Lydia brindó por los nuevos comienzos, con una calidez mesurada que no llegó a sus ojos, las primeras impresiones de Miranda. Con copas de Chardonnay Spencer añejo, Lydia se acercó y murmuró: «Tienes un futuro brillante, Miranda. Los Spencer siempre saben honrar la tradición». Sin embargo, su mirada se desvió hacia el padre de Evan, Richard, como si calculara su favor. El corazón de Miranda latía con fuerza, presa de una profunda inquietud. Rivalidad entre hermanos al descubierto. 2 noches después, durante la lectura del testamento de William Spencer, la familia se reunió en la biblioteca con paneles de roble. La abogada, la señora Jameson, carraspeó: «A mi nieta mayor, Miranda Spencer Conway, le dejo la mansión familiar y sus terrenos. A mi nieto Evan Conway, los ingresos del fideicomiso vitalicios, con la distribución final a sus herederos directos. Si fallece sin descendencia, la herencia pasará a la línea de mi hija menor, actualmente representada por Lydia Conway». Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala. El prometido de Miranda, Evan, palideció. Los labios de Lydia se curvaron en una sonrisa discreta. Tristan, el hermano menor de Evan, parpadeó confundido. En ese momento, la herencia Spencer pasó de ser una tradición lejana a un campo de batalla. Temblores de rivalidad. En los días siguientes, pequeñas tensiones se intensificaron. Disputas por reliquias. Lydia cuestionó con indiferencia la ubicación del retrato de infancia de Miranda en la galería. ¿No debería estar este con el recuerdo de Peter?, sugirió, sembrando la duda. Maniobras sociales. En un partido de polo, Lydia se ofreció accidentalmente a gestionar que el fideicomiso de Evan financiara la fundación familiar Spencer, un sutil recordatorio de su influencia. Frialdad cortés. Durante el té de la mañana con Richard y Eleanor, Lydia felicitó a Miranda por la mansión y luego insinuó con indiferencia: «Ojalá Peter hubiera vivido para heredar». Miranda forzó una sonrisa mientras los ojos de su abuela brillaban de tristeza. Al concluir la cena de ensayo, Miranda sabía que estaba en guerra con su propia familia política, disfrazada de decoro y ambición envidiosa. Miranda pasó la mañana siguiente en la soleada biblioteca de la finca, estudiando detenidamente las páginas escaneadas de los codicillos de William Spencer. El lenguaje legal parecía laberíntico, pero lo que estaba en juego era evidente. Derecho de Miranda, la mansión y los terrenos, su hogar, su santuario, eran inequívocamente suyos. Fideicomiso de Evan, ingresos vitalicios con el capital reservado para sus herederos. Sin hijos, el resto pasaría a la rama de Lydia. Cláusula de residencia. Para asegurar su herencia, Miranda debía residir en la finca al menos 180 días al año. Su corazón se aceleró al comprender los incentivos de Lydia. Si Evan y Miranda no conseguían un heredero, por manipulación emocional o desacuerdo, Lydia heredaría todo el valor de la finca. Peor aún, el deterioro de la salud de Richard y Eleanor hacía plausible una sucesión rápida. El miedo y la determinación se mezclaron. Miranda decidió salvaguardar su matrimonio y asegurar su derecho. Las maniobras de Lydia se aceleraron. Herencias extraviadas. Durante una visita al jardín al mediodía, Miranda descubrió que faltaba el antiguo relicario Spencer, heredado de Eleanor. Lydia fingió preocupación y lo sacó de su bolso con una suave risa. «Encontré esto junto al estanque. Debes tener más cuidado». Comentarios envenenados. Durante el desayuno, Lydia reflexionó: «Una larga lista de hijas de Spencer ha tenido dificultades en esta casa. Me preocupa la carga que soportas». Las mejillas de Miranda se sonrojaron mientras la familia intercambiaba miradas compasivas. Debilitamiento social. Lydia invitó a Eleanor y Richard en privado a una reunión de planificación para el próximo baile de la cosecha, excluyendo sutilmente a Miranda,
sembrando dudas sobre su competencia. Cada acto parecía inocuo por sí solo, pero juntos formaban una rivalidad que amenazaba el sentido de hogar de Miranda. Decidida a desenmascarar a Lydia, Miranda reclutó a Grace Holloway, su mejor amiga y abogada de bienes raíces. Durante una merienda nocturna en el invernadero, planearon la vigilancia. Grabaciones de conversaciones. Grace proporcionó discretamente una grabadora digital camuflada en un bolígrafo. Vigilancia. Miranda observó la reunión de planificación de Lydia en el Orangery. Grace monitoreó los registros telefónicos en busca de llamadas extrañas. Verificación de documentos. Grace obtuvo acceso temporal a los estados financieros del fideicomiso familiar, buscando pagos irregulares o referencias a Lydia. En cuestión de días, capturaron fragmentos incriminatorios. Lydia hablando por teléfono con altavoz, negociando con un promotor inmobiliario local la compra de una parcela de terreno a precios inferiores al mercado y reprendiendo amablemente a un fideicomisario. Debemos asegurarnos de que la línea Spencer prospere con herederos capaces, ¿no? Armada con grabaciones y documentos, Miranda se sintió reivindicada, aunque también vulnerable. Grace le advirtió: usa esto con sabiduría. La exposición pública puede fracturar irreparablemente los lazos familiares. Miranda asintió. Su lealtad a Evan y a su familia se mantuvo firme, incluso mientras preparaba su defensa. La reunión de otoño en el lago Wyoma reunió a todos los clanes Spencer Conway en una cabaña alquilada junto al lago. El aire fresco, las fogatas parpadeantes y las risas resonaban en el agua. Pero bajo el barniz festivo, Miranda y Lydia bailaron un silencioso vals de sospecha. La copa de vino caída. Durante el brindis de la noche, Lydia volcó accidentalmente la copa de Miranda, rompiéndola y salpicando el vestido de Pinot Noir rojo de Miranda. Lydia se disculpó a raudales, pero también corrieron rumores. Novia descuidada. La reunión privada. Miranda vio a Lydia escabullirse con Richard, su abuelo, hacia el cobertizo para botes. A través de las puertas entreabiertas, Miranda oyó murmurar a Lydia: debe considerar revisar el testamento para extender la cláusula 5B. La respuesta de Richard fue inaudible, pero su asentimiento fue escalofriante. El regreso del relicario. Miranda encontró su relicario familiar en la almohada, de nuevo, descubierto. Esta vez, Lydia afirmó que fue un gesto de reconciliación. Con la paciencia agotándose, Miranda y Grace reunieron a todos para una foto junto al lago. Cuando el flash de la cámara iluminó sus rostros, la mano de Miranda apretó la de Grace y articuló: ahora. Esa noche, en el gran comedor iluminado por candelabros, Miranda puso en práctica su trampa. Llevaba... El medallón Spencer se hizo visible y colocó a Lydia a su lado en la mesa principal. Al comenzar los brindis, Miranda se levantó. Antes de empezar, tengo una confesión y mi gratitud. Lydia devolvió el medallón de mi abuela 2 veces, pero descubrí que faltaba 3 veces en la bóveda familiar. También escuché conversaciones sobre modificar el testamento para cambiar mi herencia. Se oyeron jadeos. El rostro de Lydia se desvaneció. Richard parecía desgarrado. Eleanor se secó los ojos. Miranda continuó, mostrando la transcripción grabada de Grace. Asegurar que la línea Spencer prospere bajo herederos capaces, citó Miranda a Lydia, no es un brindis, es un plan. Las defensas de Lydia se alzaron, lo calificó de malinterpretación, acusando a Miranda de manchar mi nombre. La mesa se dividió, algunos apoyaron las súplicas de Lydia, otros se unieron a la evidencia de Miranda. Aprecio mucho a esta familia y a esta propiedad. Mi matrimonio es sólido, pretendo honrar nuestro legado, pero no me quedaré callada mientras alguien conspira para traicionar esa confianza. El salón crepitaba de tensión. La máscara de Lydia se desvaneció, su compostura, antes serena, se quebró en lágrimas de ira. Los invitados murmuraban con lealtades divididas. Esa noche, Miranda encontró a Lydia en el laberinto del jardín. La luz de la luna se filtraba entre las hojas que se movían. Has demostrado ser mejor, Spencer. No vine aquí para avergonzarte. Llegué a comprender.
Lydia hundió los hombros. Reveló un diario secreto. Durante mucho tiempo se había sentido marginada como la otra hija, viuda joven y sin hijos, desesperada por asegurar su lugar. Temía que el legado Spencer se desvaneciera y se aferraba al poder. Amaba a Peter. Después de su muerte no me quedó nada. Pensé que necesitaba a esta familia tanto como tú. La ira de Miranda se suavizó en compasión. Cerró el diario. Tu familia, dijo en voz baja. Resolvamos esto juntos. Al amanecer, la familia Spencer se reunió de nuevo. Richard y Eleanor, conmovidos por el drama de la noche, anunciaron: Revocamos cualquier cláusula que excluya a los herederos de Miranda. La herencia permanecerá estrictamente con la línea de Miranda. Tristan, cuñado de Lydia por matrimonio, le ofreció una pequeña cabaña en el terreno. Lydia, con lágrimas en los ojos, abrazó a Miranda. Grace y Evan permanecieron a su lado, sonriendo. Rincón de consejos de expertos. Orientación del terapeuta familiar. Límites para los suegros. Establezca canales de comunicación y roles claros en las reuniones familiares. Mediación. Recurra a un consejero neutral para abordar las quejas antes de que se agraven. Ejercicios de empatía. Comparta sus historias personales para fomentar el entendimiento entre los familiares. Consejos del abogado de sucesiones. Claridad del testamento. Incluya cláusulas residuales inequívocas para evitar la manipulación. Protecciones de fideicomisos. Establezca fideicomisos irrevocables para los herederos principales con fideicomisarios independientes. Revisiones periódicas. Actualice los planes patrimoniales después de eventos importantes de la vida: matrimonio, fallecimiento o nuevo matrimonio. Al recuperarse la paz en el patrimonio de los Spencer, Miranda descubrió un antiguo retrato al óleo en la galería. Una pareja desconocida, bajo arcos venecianos, unidos por la luz de la luna y el misterio. Inscrito en el marco: el amor perdura cuando las mentiras se desvanecen. Se le aceleró el pulso. El tema de la pintura, un antepasado de los Spencer y su amante veneciano, insinuaba una artimaña centenaria oculta en la tradición familiar. Próximamente, el amor perdura, donde un retrato perdido y una antigua promesa amenazan con reavivar la pasión y el peligro a lo largo de generaciones.